Este tema quiero abordarlo con la suficiente responsabilidad como para que después no salgan malas interpretaciones. Yo no voy a cuestionar la legalidad de nada, porque no solamente hay cuestiones que no necesariamente, violan la ley, ni necesariamente están contraindicadas de modo explícito, pero si responden, o en todo caso si ignoran recomendaciones del propio Ministerio de Salud de la Nación y se contrasta con un nivel de injusticia muy grande en el resto del personal, pasa a ser una situación de fuerte reproche moral o de fuerte reproche ético, que es reprochable en cualquier ciudadano y sobre todo en las autoridades, y sobre todo si esa autoridad es la máxima autoridad de la provincia. El 3 de diciembre del año pasado, Omar Perotti anunciaba que era positivo de COVID. El 3 de diciembre del año pasado. Quiero contarles que me confirmaron el diagnóstico positivo de COVID, bla, bla, bla. 3 de diciembre del año 2020. Nos pidió a todos que nos cuidemos, que se cuide, bla, bla. Se supone que una persona que tiene COVID tiene, una vez recuperado, anticuerpos, ¿no? Sí. Bien. Claro. Ayer nos encontramos, en marzo, Sí. el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, Sí. recomendó a todas las provincias de la República Argentina que en virtud de la escasez de dosis, que se contemplara, ahí tenemos el comunicado, priorización de la primera dosis de vacunas contra COVID. El desafío que plantea la implementación de una campaña de vacunación de esta envergadura requiere de estrategias adecuadas para maximizar el número de personas que puedan beneficiarse con la primera dosis, logrando una mayor equidad en el acceso. La extensión, dice, en el intervalo, escuchen esto, Ministerio de Salud de la Nación, la extensión en el intervalo entre esta y la segunda aplicación permite lograr este objetivo, dado que todas las vacunas que se utilizan en nuestro país tienen un esquema de 2 dosis. ¿Qué dice respecto a la Sputnik? Que esto lo pueden encontrar en cualquier... un poco más abajo está Martín, creo, explícitamente la cantidad de tiempo que recomienda. Ahí está. Dice, en este contexto, priorizar la aplicación de la primera dosis de vacuna contra el COVID en la población objetivo, difiriendo la segunda dosis de cualquiera de las vacunas actualmente disponibles en nuestro país, Sputnik 5, Covishield, Sinopharm, vacuna, a un intervalo mínimo Sí. de 12 semanas. Mínimo, no máximo, mínimo de 12 semanas desde la primera dosis. Sí, esto marcamos el contexto de que supuestamente en febrero teníamos que estar todos vacunados, era lo que había dicho el gobierno nacional. Y no estábamos vacunados. No estábamos y sale con este comunicado reconociendo la escasez de vacunas, acordando con las distintas jurisdicciones quienes iban a tener una vacunación prioritaria y aclarando esto, ¿no? El periodo entre primera y segunda dosis y confirmando la necesidad de 2 dosis. Bueno, ayer accedimos al carnet de vacunación del gobernador de la provincia de Santa Fe, que vamos a mostrar ahora. Carnet de vacunación, Perotti Ángel Omar, documento bla, 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 Rafaela, masculino. Bueno, si bajamos bien, esto es la vacuna de calendario, todas las que se pone el gobernador. Fíjate vos que el gobernador se puso un montón de vacunas en el centro asistencial de Casa de Gobierno. Qué bien, qué cómodo. Bueno, otras vacunas. Sí. Para que me pierdo. Vamos a ver la primera vacuna, ahí abajo. Ahí está. La primera dosis de la vacuna se la aplica supuestamente el 3 de mayo. El 3 de mayo del 2021, vacuna dosis Sputnik, primera dosis por personal esencial, lote 1, 460321. Campaña COVID 2020, efector Semafe, Héroes de Malvinas. ¿Se acuerdan entonces? El gobernador hizo pública su vacunación, no permitió ingresar a la prensa, pero ingresó su propia prensa y lo filmaron. Exacto. Vacunándose. Bueno, 25 días después, el 28 de mayo. El 28 de mayo, el gobernador volvió a vacunarse con el lote 2
12-02-21 en la campaña de COVID-19 2020 en el SEMAFE. 28 de mayo. 28 de mayo. 25 días entre una y otra. Fue absolutamente inútil, nuestra búsqueda ayer sobre turnos de vacunación en el SEMAFE. No hubo vacunación oficial el 28 de mayo. Este es el comunicado oficial de la provincia de Santa Fe el día 28 de mayo del 2021. Este viernes continúa el cronograma de vacunación en la ciudad de Santa Fe. En esta oportunidad el operativo se realizará solamente en el vacunatorio de la esquina encendida. Entre las 9 y las 17:30 se colocará la segunda dosis de AstraZeneca para los adultos mayores de 60 años. Cabe aclarar que esta vacuna es para aquellos que se colocaron la primera dosis de Covishield, que no estará llegando más al país, pero tiene el mismo componente que AstraZeneca, por eso se utiliza como segunda dosis la anteriormente mencionada. No hay una sola línea en el comunicado de la provincia de Santa Fe, comunicado oficial, que anuncie que ese día se colocaba la segunda dosis de Sputnik en ningún lado. Tampoco hay una sola comunicación oficial que nos indique que ese día se vacunaba a ningún personal esencial, en el SEMAFE. Y con la angustia de gente que ya había recibido su vacuna hacía unos meses y estaba esperando la segunda dosis. Bien. De mayores de edad, o sea, mayores de 60 años. Sí, con la angustia de mucha gente que aún hoy no recibe la segunda dosis del Sputnik. Que había recibido sus vacunas en marzo, abril, y llamaba diariamente a los medios de comunicación y al 0800 para saber cuándo le tocaba la segunda dosis. Te voy a dar un dato más que te va a dejar perpleja. En ese momento, cuando Perotti ya había recibido su primera dosis y había tenido COVID, con lo cual tenía anticuerpos, el 70% de la población santafesina, el 70% no estaba vacunada. Ni con una dosis. Y te voy a dar un dato que muchos interpretarán como mala leche, pero no es un dato mala leche, es un dato doloroso de la realidad. Entre su primera y segunda dosis, gobernador, se murió Miguel Lifchitz el 9 de mayo, sin haberse vacunado. No voy a decir más nada, porque creo que lo que corresponde es un análisis ético. Va a ser en vano que hagamos el esfuerzo por esperar que alguien publique esto y lo haga público. Porque entiendo que es un dato lo suficientemente inmoral como para que alguien se anime a replicarlo. Yo me quedo con la tranquilidad. Siempre sospeché, porque Marcelo Saín hizo público que el gobernador se había vacunado antes del 3 de mayo. Y también el gobernador impidió que la prensa lo rodeara y lo acompañara en el momento de la inoculación. Él prefirió que entrara solo la prensa oficial. Siempre sospeché sobre si ese día Perotti se puso la primera o la segunda dosis. Lo confieso, porque en ese mismo lugar, en esas mismas horas, 5 psicólogos de la ciudad de Santa Fe, eso está publicado por el diario Litoral y por muchos medios, recibieron por error la segunda dosis en lugar de la primera dosis. Entonces siempre quedó la sospecha de que el gobernador en realidad había montado un circo, era mi sospecha, para ponerse la segunda dosis y de ese modo hacer público que se estaba vacunando por primera vez. Sigo pensando eso, pero sigo pensando que ahora, en virtud de la necesidad de completar su esquema de vacunación, formalmente, se pudo haber completado con una fecha que no fue real. Es mi opinión, no es un dato de la realidad, es lo que yo sospecho. Y ahí se juntaron las dos fechas. Es una hipótesis. Te digo algo, si aún no lo fuera, que el gobernador explique por qué mientras el 70% de los santafesinos no se habían vacunado con una dosis, él se puso la segunda. Que el gobernador explique por qué se fue a vacunar a un lugar donde ese día no estaba convocado nadie para ser vacunado. Y si tuvo un trato especial.
¿Por qué no hizo público el gobernador que se vacunaba con la segunda dosis como sí lo hizo con la primera? ¿Por qué no convocó a la prensa? Como sí lo hizo en aquella apuesta circense en la primera dosis. Y la última. Somos miles los santafesinos que estamos esperando la segunda dosis de Sputnik. Ya sea a través de Moderna, ya sea a través de AstraZeneca, ya sea a través de cualquier vacuna. Y cuando digo miles, digo una Viviana Ríos que tiene problemas oncológicos y que está esperando hace 96 días que le den su segunda vacuna y no la tiene, y no la convocan, y no le dan turno. Entre ellas, una tal Mariela Palero, colega, que es diabética. Insulino dependiente, y no la convocan. Y entre ellos yo, que soy diabético y tengo 52 años y también necesito la segunda dosis. Y como nosotros, miles de santafesinos, hace 3 meses que estamos esperando que alguien nos convoque desde el Ministerio de Salud, mientras anuncian que llegan millones y millones y millones de vacunas y llegan 600.000 y el gobierno de la provincia no está vacunando. Hoy de golpe, después de haber vacunado a 600 ayer y después de alguna queja convocaron a 4.000. Hoy de golpe. Y la especulación para mí es que están esperando para vacunarnos a todos una semana antes de las elecciones, que es de algún modo una manipulación perversa de un hecho que es una obligación pública con objetivos electorales. Lo que sí queda claro es que mientras muchos de nosotros corremos el riesgo de nuestra vida, el gobernador está con 2 vacunas. Totalmente inmunizado. Totalmente inmunizado. En el momento en que el 70% de la población no tenía ni siquiera una media inmunización, el gobernador tenía sus 2 dosis de Sputnik. Con la enfermedad superada. Y con su enfermedad superada. No voy a decir más nada. Ya está. Es todo lo que tenía que decir. Que Perotti le explique a algún periodista que se anima a preguntarle por qué él se vacunó con la doble dosis cuando hoy, agosto 31, miles de santafesinos con comorbilidades estamos esperando nuestra segunda dosis. Claro, yo el día que el gobernador se vacunó no tenía la primera de Sputnik. A mí me vacunaron el 4 de junio, con la primera. Del mismo modo que otras decenas de miles y miles de santafesinos. Pero Perotti se ve que no, que tiene coronita, porque es el gobernador. Me dirán, es personal esencial. No lo discuto, pero sean transparentes. Hagan públicas estas acciones. Perotti debió habernos comunicado que tenía la segunda dosis, porque así de manera oculta, entre bambalinas, sin ninguna clase de explicación, lo que genera es la sospecha y en mi caso la confirmación de que todo lo que rodea a Perotti en su vacunación es sospechoso. Pero eso es lo que pienso yo. El que debe dar explicaciones es Omar Perotti, que una vez más administra al Estado y a las jerarquías del Estado como si fueran cuestiones personales. El rey se vacunó, mientras vos estás esperando la segunda dosis.